Estados Unidos ha vivido los días más violentos que, en conjunto en varias ciudades, no se había visto en décadas. Protestas, disturbios, saqueos, destrozos y una preocupante actitud del presidente de los Estados Unidos que exacerba, que en lugar de unir, provoca más caos. Este dolor social se agudizó desde el 25 de mayo, cuando George Floyd, un hombre afroamericano, muere al no poder respirar porque la rodilla de un oficial blanco de la policía de Minneapolis prensaba el cuello de Floyd durante casi 9 minutos, mientras que otros dos policías presionaban con sus rodillas la espalda del hombre de color, y mientras que un cuarto oficial solo miraba sin hacer nada ni decir nada absolutamente. Miles de personas salieron a las calles a protestar por esta brutalidad policial, pero esta muerte es solamente el más reciente capítulo de una historia de abusos de oficiales de la policía contra personas de color a lo largo y ancho del país. Esto no es nuevo, como tampoco es nueva la grave disparidad social y económica entre los blancos y los negros y los cafés. Tampoco son nuevas las injusticias en el demacrado sistema de justicia de Estados Unidos, en el que las minorías somos las más perjudicadas. Y entonces, y entonces recordamos que uno de los problemas más viejos y más graves es el profundamente arraigado y sistemático racismo en este país. Para poner estos temas en contexto y hablar profundamente de ellos, está con nosotros en el programa el doctor Fabio Rojas. Él es doctor en sociología, egresado de la Universidad de Chicago, profesor de sociología de la Universidad de Indiana en Bloomington. Él es autor de varios libros y muchas publicaciones. Ha hecho contribuciones para The Washington Post y The New York Times. Me da muchísimo gusto recibirte en el programa, doctor Fabio. Muchas gracias, es un placer. Vamos a empezar hablando sobre la brutalidad policial, Fabio. Los Sí, oficiales, los oficiales de la policía juraron salvaguardar vidas, servir a la comunidad, como los doctores. No todos, obviamente, los oficiales son igual, pero ayúdanos a entender qué puede estar pasando dentro de los departamentos de policía del país. sí, en los Estados Unidos, los cuerpos policíacos han ganado muchos derechos que otros trabajadores en las ciudades no tienen. Por ejemplo, si ellos hacen daño a una persona cuando están trabajando como policía, es muy difícil cargarlos en las cortes. Otro problema que tenemos ah, con la policía son los sindicatos policíacos, porque en muchas partes del país los sindicatos protegen a los policías que usan violencia. Lo que deben hacer es castigarlos y trabajar para mejorar la policía. Pero lo que hemos visto en los últimos 20 o 30 años es más poder para sindicatos policíacos y ellos usan ese poder para proteger sus miembros en vez de mejorarlos. Eso no es la única problema que tenemos en este país con la policía, pero eso es un punto de discusión que tenemos que entender que la policía tiene muchos poderes que otra gente trabajando en el gobierno no tiene. Y eso facilita los abusos. Eso es. Ahora, estamos viendo en los medios de comunicación a lo largo y ancho del país manifestaciones pacíficas, pero también disturbios, saqueos, tiroteos y saqueos y destrozos en negocios. ¿Estamos hablando de el mismo movimiento o son dos acercamientos diferentes del mismo problema? No, yo creo que son diferentes grupos de personas. La gente que participen en los alborotos y los saques no son las mismas personas que están enojados con el gobierno porque están usando la violencia contra afroamericanos. Lo que pasa es cuando vemos manifestaciones grandes, hay muchos tipos de personas que llegan a participar y una minoría de esas personas son más radicales. Ellos creen que la violencia es un método para promover el cambio social. Pero la persona típica que está en el movimiento Black Lives Matter o la gente en general que quieren la policía que hagan cosas con más justicia,
no promueven la violencia. Esa es una minoría de gente más radical. Y es preocupante, obviamente. Ahora, entendemos obviamente que el movimiento de derechos civiles iniciado por el doctor Martin Luther King Jr. Puede tener algún reflejo en el movimiento Black Lives Matter, pero ¿hay alguna realmente diferencia entre el movimiento de entonces iniciado por el doctor Martin Luther King y lo que estamos viendo ahora de Black Lives Matter? Sí, los dos movimientos son diferentes. Es importante recordar que los dos movimientos están luchando contra el racismo en los Estados Unidos, pero la situación es muy diferente en el siglo XXI que en el siglo XX. En el siglo XX, los problemas se acercaban del poder de votar, de tener los mismos trabajos, que los blancos tienen. Y el movimiento de Martin Luther King estaba enfocado en igualdad entre los blancos y los negros generalmente. En Black Lives Matter, el problema uh, comenzó con violencia contra gente negra. Comenzó en 2014 cuando la policía de Missouri mató a un hombre que se llama Michael Brown. Entonces, ese movimiento es muy enfocado en la violencia policiaco y también es un movimiento un poco más radical. Si lees lo que ellos dicen, es un poco más radical que el movimiento de Martin Luther King, que atraía en ese tiempo gente que eran radicales y más como gente más típica en los Estados Unidos en ese tiempo. ¿Hace falta un líder como Martin Luther King Jr. para realmente hacer un cambio importante en el país? Porque no Sí, veo a ninguno, ahorita no veo a ninguno realmente. sí, ese es un punto muy importante. Los académicos que investigan a las manifestaciones saben que un líder fuerte ayuda al movimiento porque establecen um, los temas del movimiento, ayudan a recolectar dinero o plata, ayudan a comunicar con el gobierno. Y si no tenemos un líder fuerte en el movimiento, eso es más difícil. Entonces, lo que yo creo que va a pasar en el futuro con Black Lives Matter es van a encontrar obstáculos cuando ellos quieren hablar con el gobierno o quieren cambio, diferentes leyes. Si no tienen un líder, eso va a ser un problema que ellos tenían que resolver. Ahora, haciendo un análisis sobre un poco más profundo sobre el problema, la raíz de este problema, tenemos un sistema bien arraigado e institucionalizado incluso de racismo en los Estados Unidos. ¿Este es el principal problema en este caso? Ah, yo creo que sí. En este país hemos tenido una historia muy larga de racismo. En el tiempo colonial teníamos la institución de esclavitud y eso continuó hasta el siglo XIX. En el siglo XX teníamos una institución de separación entre las razas negra y blanca. Y en el siglo XXI el sistema judicial manda a muchas personas afroamericanas y latinas a la cárcel. Y eso hace mucho daño a la persona, a las familias, hace daño a financiera. Y entonces todas estas instituciones que han crecido en los siglos uh, amplifica la desigualdad entre los blancos y negros. Y eso no se cambia en un día. Eso va a tomar años o décadas para resolver. Y una situación muy difícil, porque obviamente millones de personas Sí, están viendo afectadas con esto. Doctor Fabio, vamos a hacer una pausa, si nos permite, y vamos a regresar hablando sobre este tema importantísimo. Así es que no se vayan ustedes allá en casa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en el programa En Contexto. No se vayan.